La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén presenta Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Gracias, amados televidentes, por estar acompañándonos en este día tan especial, en este día donde estamos conmemorando a las víctimas del Holocausto. Y en esta mañana tenemos invitados de lujo. Estamos hoy queriendo que usted conozca algunos antecedentes, qué se está haciendo y cómo usted puede ser parte de esta campaña de conmemoración de las víctimas. Ya escuchamos en anterior oportunidad al licenciado de la Alianza Evangélica de Guatemala, al pastor Medina, invitándole para que usted se una, haciendo un letrero y diciendo We Remember, y usted los envíe al hashtag y puede también enviarlos a las páginas de Canal 27. Recuerde, en nuestro Facebook también del programa Buenas Nuevas de Esperanza, que también está apoyando este programa especial. Así es que quiero presentar a nuestros invitados de esta mañana. Seguramente usted se va a sentir muy bendecidos con la participación de cada uno de ellos. Y quiero empezar con las mujeres. Quiero darle la más cordial bienvenida a Rebeca de Sabaj. Ella es abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín, con una maestría en Escuela de Leyes de Harvard, más de 20 años de ejercicio profesional y es la actual presidenta de la comunidad judía en Guatemala. Muy buenos días, Rebeca, que el Señor le bendiga. Buenos días, Flor. Muy honrada de estar aquí en el programa hoy, como todos los años, cuando el pastor Solares siempre nos invita para marcar esta fecha tan importante que estamos conmemorando hoy. Ya hoy son 76 años de la liberación de esa fábrica terrible de muerte llamada Auschwitz, y siempre en Canal 27 convocan a su audiencia para sensibilizar sobre este tema y siempre estamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias, Rebeca. También nos honra con su presencia el rabino David Rusek. Él es el rabino principal de la comunidad judía de Guatemala por los últimos 2 años, formado en Israel con 17 años de estudios talmúdicos, judaísmo, leyes y costumbre. Así es que bienvenido también, rabino, a esta mañana donde la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén ha permitido este espacio a través de Canal 27. Muchas gracias, un orgullo estar con ustedes y gracias por darnos la oportunidad de compartir un poco de nuestra vivencia, de nuestro conocimiento del tema del Holocausto y transmitir un poquito de fe y de fuerza en estos momentos de oscuridad. Muchas gracias, rabino. También nos honra esta mañana con su presencia Ilan López. Él estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa en Israel y sirvió en la Unidad Humanitaria de las Fuerzas de Defensa de Israel como director de Diplomacia Digital. Luego, en su servicio se dedicó a la diplomacia pública israelí, contando la historia de Israel y luchando contra la manipulación y el antisemitismo creciente en diferentes países de Latinoamérica y en las universidades de Estados Unidos. Hoy en día es el director ejecutivo de la comunidad judía en Guatemala. Muy buenos días y bienvenido, Ilan. Buenos días, Flor. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento del rabino y de Rebeca, al Canal 27, al pastor, a toda la audiencia que sabemos que siempre está participando en este día tan importante, no solamente para el pueblo judío, pero para la humanidad en general. Gracias, Ilan. Queremos contarle a nuestros hermanos, pero qué mejor de labios suyos, que pueda compartirnos un poco acerca de la campaña que están ya desde hace algunos días llevando a cabo, una campaña que lleva por nombre We Remember. Gracias, Flor. Sí, miren, la campaña We Remember, recordamos, es realmente importante porque aunque nos parezca una locura quizás pensar en estos términos, como Rebeca mencionó, son 76 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, del fin del Holocausto. Y hoy en día la memoria del Holocausto no la podemos dar por sentada. Hay gente que no conoce realmente la historia y este es un llamado a que cada uno de nosotros sea un embajador de memoria. Tengamos la responsabilidad de aprender y transmitir. Por eso el nombre de la campaña es Recordamos, We Remember. Es una campaña universal
que organiza actualmente el Congreso Judío Mundial, y en el que se suman cantidad de personas, desde presidentes, artistas, personas como nosotros, cada uno comprometido realmente con la memoria del Holocausto. Así que la invitación es, como ya les dijeron anteriormente, hagan su cartel, lo pueden hacer impreso, a mano, utilicen el hashtag WeRemember, y creo que algo muy bonito que podemos aprovechar en Guatemala, utilicemos también nuestras lenguas maternas para decir, recordamos en todo lo que sea posible. Este es un, como dije, del mundo entero y no únicamente de un grupo pequeño. Así que esa es nuestra invitación. Seamos una voz en las redes sociales de memoria, de esperanza, de con que realmente recordemos, aprendamos y evitemos que estos sucesos terribles del Holocausto vuelvan a ocurrir. Ilan, ¿tiene alguna fecha de límite esta campaña o nuestros hermanos también pueden hacer llegar ese hashtag, ese rótulo? Y es interesante la invitación que usted ha hecho esta mañana de que lo puedan hacer. Guatemala es rica en muchos idiomas, pueden hacerlo en quechí, en cachiquel, en, bueno, las regiones que nos ven a través de la señal de Canal 27 que hoy se une a esta conmemoración. ¿Hay alguna fecha límite o pueden hacerlo llegar y a dónde pueden mandar ese hashtag? Ok, la idea es mañana, el día de hoy, perdón, el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, 27 de enero, inundar las redes con este mensaje. Sin embargo, yo creo que no hay fecha límite para la memoria y para el compromiso y para la educación. Así que la invitación es que háganlo, no importa si no lo pueden hacer hoy, no importa si quizás lo pueden hacer mañana, inundemos las redes con este mensaje tan relevante. Para ser parte de la campaña, pueden enviarlo a Canal 27. Ya nosotros estamos en coordinación también para nosotros compartirlo con el resto del mundo judío. Pueden etiquetarnos en las redes sociales a la comunidad judía de Guatemala, tanto en Facebook como en Twitter. Pueden solamente subirlo en sus redes con el hashtag WeRemember. La idea realmente es eso, es que tomemos un minuto de conciencia, de memoria en nuestras redes sociales, que ya estamos tan acostumbrados a estar, no sé, en Facebook viendo posts, que de repente nos salga un recordatorio, justamente que nosotros recordamos a las víctimas del Holocausto, a los mensajes universales tan importantes que engloba un día como hoy. La invitación entonces está hecho para adultos, para mujeres, para niños. Todos podemos ser esos embajadores de la memoria. Me gustó ese cargo que le podemos utilizar. Usted puede ser un embajador de memoria para que esto no vuelva a suceder nunca más. Y ahora quiero también aprovechar que estamos acá para poder tocar un tema que es vital, la importancia de la fe durante el Holocausto. Hemos leído, hemos visto muchas producciones donde vemos que la fe es vital en todo momento de la vida de cualquier ser humano. Entonces quisiera que alguno de ustedes pudiera contestarme esa pregunta, la importancia de la fe en el Holocausto. Bueno, mira, es una cosa, yo creo que es lo que le dio vida a las personas que estaban en el Holocausto, es tener fe. ¿Cómo una persona puede vivir sin fe? Fe de vida, fe de que tiene un sentido, un propósito. Sin fe no podemos hacer nada. Y de hecho muchas veces el enfoque en el Holocausto es las fotos de terribles que encontramos, que tomaron de cuerpos y cosas así. Cuando el enfoque que nos va a construir en un futuro es un enfoque de vida, de propósito. Entonces, sin fe y sin esta fe, sin esta herramienta, no podemos salir adelante. Y quizás compartir con ustedes una historia hermosa que publicaron este año. Un señor falleció justamente después de este documental que hicieron en su nombre. Nathan Bernay se llama él. Él es judío alemán. 300 años viviendo en Alemania su familia. Su familia tenía una sinagoga. Y los alemanes destruyeron la sinagoga. Los metieron a un campo de concentración. Pero él recuerda una cosa. La sinagoga quedó destruida. No había candelabros, no había nada.
pero cuando llegaba la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, su mamá tomaba una papa, a veces era media cáscara de naranja, y en la papa hacía un hoyo en medio y le ponía una mecha, y ponía un poco de aceite, y encendía la papa para Hanukkah. Esa era su vela de Hanukkah, de esta fiesta tan hermosa que tenemos. Y eso fue la liberación de ellos, el poder hacer con lo que ellos tengan a su mano, un pedazo de su ropa para hacer una mecha y poner un poco de aceite que a lo mejor sacaron de la sopa o algo así y ponerlo para poder cumplir y prender una luz. Por 75 años, Natán, junto a su candelabro hermoso de plata, prendía las velas de Hanukkah. Él todas las noches prendía junto a eso una papa con una mecha. Y ese es justamente el concepto de recordar. Estamos hablando de la campaña We Remember. We Remember, recordar, no es solamente recordar, yo sí me acuerdo qué pasó, es llevarlo en la vida. Constantemente esta realidad que el ser humano pudo vivir y que nos dé, no nos quite fuerzas y nos dé vida y nos dé esperanza. Esa es una pequeña historia que quería compartir con ustedes. Y esa es la fuerza de la fe en momentos de oscuridad. Y cuán Yo importante quisiera es la agregar fe. algo a esas palabras tan lindas que dijo el rabino. También hace unos días vimos que salió una publicación que me llamó mucho la atención y que me pareció muy emotiva. Y es que encontraron, después de más de 70 años, en un búnker en donde fue el gueto de Varsovia, los tefilim, que son, el rabino nos puede explicar mejor, son las filacterias que los hombres judíos se ponen sobre su frente y sobre sus brazos, que tienen la oración principal de la religión judía que se llama el Shema Israel. Y esos los encontraron escondidos en perfecta condición. Eso quiere decir que estas personas que estaban viendo de rebelarse en el gueto de Varsovia y salir a pelear, sabiendo que no tenían realmente tal vez posibilidad de ganarle a ejércitos grandes, cuando ellos no tenían ni siquiera el armamento necesario y no eran personas que eran parte de un ejército, no tenían el entrenamiento propio, quiere decir que encontraban todos ellos un momento para reunirse dentro del búnker y rezar y establecer su fe en que las cosas tenían que salir bien. Y salir bien tal vez no necesariamente era ganar, ¿verdad? Y derrotar al enemigo, porque era un enemigo enorme. Sin embargo, era salir y uno saber que dio lo mejor de sí, que peleó contra las fuerzas de la oscuridad y que ahí era el momento en donde ellos rezaban y en unión y en fe agarraban la fuerza para poner un pie delante del otro ante la situación de lo que les estaba pasando. Entonces, esas historias de que de repente después de más de 70 años logren encontrar los tefilim en perfecto estado, los logren sacar del búnker y ahora están en Israel, son a veces los objetos, los artefactos, los que nos hacen como realizar, ¿verdad? Que algo es tan patente como ir y decir, no importa lo que esté pasando, yo sigo reafirmando mi fe en mi religión y salir a uno a enfrentar el mundo, ¿verdad? Con enemigos tan grandes de oscuridad y de odio. Esa historia también me llamó a mí mucho la atención. Han sido Porque como testigos silenciosos del holocausto. ¿No cree que el holocausto pasó? Pues ya estamos hoy 76 años, ¿verdad? De que se liberó Auschwitz y sin embargo cada día siguen saliendo más y más historias de lo que pasó, historias a veces terribles y historias a veces que le reafirman a uno la fe en la humanidad, porque estas situaciones tan extremas tienen eso, pueden sacar o lo mejor o lo peor de una persona y hemos visto tantas historias que gracias a Dios sacan lo mejor de las personas. Se han convertido como en unos testigos silenciosos, ¿no? Así es, los artefactos como testigos silenciosos, pero nos cuentan ahora las historias que resuenan con bondad.
y que alimentan la fe de todo un pueblo, ¿no? Porque son, como le digo, son esos elementos que nos ayudan a reafirmar y a creer y a confiar y a seguir adelante. Si el pueblo judío se ha caracterizado es por su fe, por su fuerza de salir adelante, no importando las circunstancias. Conversábamos fuera de cámaras con algunos compañeros hace algunos días atrás lo impresionante que es el Museo del Holocausto, el Yad Vashem, esa idea de poder ver hacia el pasado, pero siempre con la esperanza de un mejor futuro, de salir adelante con esa fe, con esa fuerza, con ese ímpetu que ha caracterizado desde su creación al pueblo judío. Es realmente impresionante cómo esa fe ha sido perdurable a lo largo de los años y se ha ido cimentando y se ha ido fortaleciendo y haciendo hoy ese pueblo maravilloso que es hoy en día. Julián, ¿iba a aportar algo más? Sí, justamente en esa línea de esperanza y de fe. Hoy quiero hacer un paréntesis, quizás para una persona muy especial. Como escuchan en mi acento, yo nací en Venezuela y en Venezuela tuvimos la gran responsabilidad de recibir a muchos sobrevivientes del Holocausto. Y digo responsabilidad porque justamente, como les dije anteriormente, nos volvemos embajadores de la memoria, ¿verdad? Y la señora Trudy Spira, una persona muy especial dentro de la comunidad judía de Venezuela, ella siempre decía que volvió a nacer el 27 de enero de 1900, cuando liberaron Auschwitz en 1945, porque ella era una niña de 12 años, uno de los únicos niños que sobrevivió el campo de exterminio. En la vida no hay casualidades, y ella falleció el 27 de enero del 2014, el mismo día que había sido liberada del campo de exterminio. Una de sus líneas que realmente es una belleza es que ella, cuando terminó la guerra, tenía 12 años, había sido torturada, habían asesinado a su padre en el campo de exterminio Auschwitz. Ella sobrevivió mintiendo, diciendo que era mayor de lo que realmente era. Y el ángel de la muerte, el doctor Mengele, que su nombre se ha borrado de la historia, decidió que ella podía vivir. Él era la persona encargada en Auschwitz de decidir quién iba a los campos de exterminio y quién vivía. De nuevo, como ella mintió y dijo que era mayor, él le dio la oportunidad, digamos, entre comillas, de vivir y tener que hacer trabajos forzados. En su trabajo ella no podía cumplir con la responsabilidad que tenía, y su capataz decidió castigarla, poniéndola desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, en medio del invierno en Auschwitz, cargando 20 kilos en cada mano. Al final ella se le congelaron los pies hasta las rodillas. Cuando la llevaron al mismo ángel de la muerte, él decidió hacer un experimento para ver cuánto dolor podía soportar el ser humano, y le cortó 3 de sus dedos de los pies sin anestesia. Y con toda esta historia y con toda esta oscuridad, cuando terminó la guerra, ella dice que tenía mucho dolor, pero tenía mucha esperanza, porque ella tenía esperanza en la humanidad, en que esto más nunca va a poder volver a ocurrir. Y una de sus frases es que por cada persona que ella conoció que quería hacerle mal, ella también conoció al menos una persona que estaba dispuesta a sacrificarse por ayudar al prójimo. Y eso fue lo que ella le dio la fe en la humanidad. De hecho, ella llegó a Venezuela para construir una familia que fue pilar también en la educación judía de la comunidad judía de Guatemala, conservando muchísimo su fe, volviéndose quizás un emisario de fe, realmente, porque no tiene otra forma de definirse. Y yo creo que ese es realmente el mensaje que percibimos y que tenemos todos los que hemos compartido, hemos tenido la oportunidad de escuchar a un sobreviviente, y es que nunca podemos perder la fe. Como dijo el rabino, sin fe no tenemos nada. Incluso en los momentos más oscuros, incluso en los momentos más difíciles, tenemos que recordar que por cada hombre malo que está dispuesto a ayudar, después de cada dificultad, hay toda una humanidad que seguramente
va a mantener la memoria como estamos haciendo el día de hoy y que vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir. La energía y el amor por la vida que nos transmiten los sobrevivientes del Holocausto es algo más allá de este mundo, que realmente es muy difícil explicar a través de esta pantalla. Es increíble ese motor, esa fuerza de la fe que realmente, como dice la palabra del Señor, mueve montañas. Y qué hermosa la historia y lo que ustedes nos han compartido, cada uno de estos ejemplos de fe, de certeza y de convicción de salir adelante, de esos emisarios de buena voluntad después de haber vivido lo que vivieron y ser unos instrumentos para hacer inyección de fe para otras generaciones, como el caso que nos contaba Elian en este momento. En este capítulo tan difícil de la historia de Israel, seguramente se dieron muchos dilemas que se fueron presentando a lo largo de este periodo del Holocausto. ¿Qué dilemas se presentaron directamente ahí? No sé quién de ustedes pudiera ampliarnos esa respuesta. No puedo decir un ejemplo de los más difíciles. Y de nuevo, el mundo judío siempre se ha enfocado en una vida que es, nosotros no le llamamos a las leyes, les llamamos alajot. Alajot viene de la palabra caminar. Es el caminar de un judío, una vida con nuestras costumbres, con nuestras leyes, con la forma de vida judía, y siempre se consulta y siempre se busca hacer la voluntad de Hashem, de Dios. En una ocasión llegaron con un rabino, un señor que manejaba las listas de personas que tenían que salir en el tren, y sabíamos a dónde iban esos trenes saliendo del gueto. Y él sabía también esto, y le pusieron en la lista de personas a su propio hijo. Él tenía que mandar a su propio hijo a los campos de exterminio. Fue a preguntarle al rabino, rabino, yo puedo sacar a mi hijo de la lista. Pero si saco a mi hijo de la lista, van a meter a otra persona. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? El rabino se puso a llorar con la pregunta. Y esa fue la respuesta. La respuesta es que no puede. La vida está antes, y si él saca a su hijo de esa lista, van a meter a otra persona que quizás tenga la oportunidad de vivir. Esos dilemas entre la vida y la muerte, y luchar por la vida, e involucrar la fe en cada etapa, en cada situación, son dilemas muy fuertes de vida, y son situaciones que nadie quiere vivir jamás. Que Dios nunca nos proteja y nos libre de estas cosas. Por eso es tan importante el recuerdo y mantener viva la historia. Y creo en esa línea de ideas es importante uno no juzgar, porque las decisiones que tuvieron que tomar las personas en esas situaciones extremas, nosotros que somos ciudadanos de un mundo libre, no podemos saber lo que era estar en ese momento y tomar una decisión. Hay varios relatos parecidos a los que nos comentó ahorita el rabino Rusek, también de esta persona que trabajaba en el Judenrat, que eran los consejos judíos que imponían los nazis para regular los guetos, y también sabiendo hacia dónde van los transportes, él logra salvar un transporte con más o menos 1,200 almas judías, y en ese transporte él pone a su familia, entre las 1,200. Y luego, años más tarde, él es juzgado en Israel por haber puesto a su familia dentro de esas personas. ¿Quién, estando en esa situación, no hubiese puesto a su familia? Entonces, son dilemas terribles en los que, ¿qué hace uno en una situación así? Si uno tiene posibilidad de salvar a su familia y a otras familias, debe de dejarla pasar esa oportunidad también de ayudar a sus propios seres. O hay otros recuentos también muy impactantes. Por ejemplo, siempre en los Judenrat, en Varsovia, le pidieron al presidente del Judenrat que entregara a los niños
porque los niños son las personas que no pueden trabajar. Entonces, igual eran los primeros en salir junto con los ancianos y los enfermos a que pues tuvieran el peor de los destinos, que era el destino que al final todo el mundo llegaba, que era ser asesinado por la maquinaria nazi. Y este presidente del Judenrat dijo que estaba un momento que iba a tomar la decisión sobre qué hacer y se encerró en un cuarto y él se suicidó. Y en la religión judía el suicidio es de las peores cosas que se pueden hacer, porque toda la religión judía se endereza a que hay que honrar la vida. Y sin embargo, a esta persona está enterrada en el centro del cementerio, en Varsovia. Y el rabino nos puede explicar quiénes pueden ser enterrados en el centro del cementerio. Son las personas de mayor santidad. O entonces vemos, por un lado, esta persona que se suicidó, pero se suicidó antes de ponerse en una situación de mandar a niños a su muerte segura. Entonces son dilemas que nadie queremos estar ahí. O una madre que tenga que sofocar a un bebé porque estén todos expuestos a que si oyen que llora un bebé, entonces todo el mundo puede ser descubierto y muerto. Son cosas verdaderamente terribles, y ahí es donde la fe y el pensar en que la decisión que va a tomar va a ser la mejor, pero que los ciudadanos de hombres de mundos libres no vengan a juzgar las acciones que se tuvieron que tomar cuando un mundo estaba de cabeza. Nos quedamos para seguir con el tema de los dilemas. La verdad es que es muy difícil imaginarnos qué fue vivir estas circunstancias, y uno de los temas que es la resistencia. Y evidentemente, como dice Rebeca, en nuestro mundo libre, muy influenciado quizás por películas de Hollywood, entendemos por resistencia la resistencia armada, que fue un elemento muy importante de resistir, pero el poeta israelí Haim Guri escribe un poema bellísimo en el que trae a colación varias formas distintas de resistencia. Dice: resistió quien consiguió un trozo de pan, resistió quien dio clases a escondidas, resistió quien escribió y distribuyó un diario clandestino poniendo fin a falsas ilusiones, resistió quien introdujo secretamente un Sefer Torah, resistió quien falsificó documentos arios para salvar vidas, resistió quien condujo a los perseguidos de una tierra a otra, resistió quien vio los acontecimientos enterrándolos en papel, como contaron ahora con los tefilim en el gueto de Varsovia, o con el diario de Ana Frank, o el diario de Cherniakov, esta persona del Judenrat que Rebeca acaba de mencionar, que escribió hasta el último minuto de su vida para que la memoria siguiera ahí. El hecho, por ejemplo, de los niños, que siempre viene, somos muy sensibles al tema de la niñez durante el Holocausto. El niño en algún momento se volvió quien mantenía la casa, porque el niño podía escabullirse de un gueto para escaparse y encontrar pan. El niño podía ser aquel que traía alimentos a su casa. Esa inversión de papeles en la sociedad, en el que el niño es responsable por sus padres, también fue un dilema muy grande. Y el hecho de haber perdido su juventud, su inocencia, todos estos niños. Hay un poema muy famoso también que termina diciendo algo así como que el niño le dice a la madre: mamá, y si no regreso y la muerte me alcanza, no me llores, preocúpate por quién va a traer pan a la casa. Imaginémonos niños de 10, 12 años teniendo que enfrentar estas situaciones terribles. Yo creo que esos son los dilemas, del día a día, de por qué despertar, por qué salir, por qué ayudar al prójimo. Si tengo un abrigo y lo comparto con alguien que está enfermo al lado mío, o lo uso yo. El dilema, incluso yo, en una oportunidad, un sobreviviente nos explicaba el dilema de las barracas, de en dónde dormir en las barracas. Por lo general tenían 3 pisos. Entonces él contaba que
dormir en el piso de arriba significaba que ibas a tener mucho más frío, porque estabas arriba a la intemperie, pero también ibas a estar mucho más sano, porque muchas veces en la noche la gente hacía sus necesidades en la cama. Y eso, digamos, te mantenía limpio estar arriba, pero el que estaba abajo estaba un poco más caliente. Y entonces esos dilemas imposibles nosotros de pensar, de entender, de siquiera, creo que no podemos imaginarnos que estas cuestiones serían dilemas. Todas están acompañadas por el tema central que estamos conversando el día de hoy, y es la fe. Porque realmente en estas situaciones inhumanas, con tantas decisiones difíciles que tomar en cada minuto del día, lo único que nos puede mantener andando es tener fe en Dios, digamos, en que todo ocurre por algo, incluso sin razón. Así que yo creo que, sí, como dice Rebeca, es muy difícil nosotros, desde nuestro punto, juzgar o incluso tratar de transmitir lo que estas personas vivieron. Escuchando a cada uno de ustedes, perdón, Rabino, Sí, díganos, por favor. No, por favor. Por favor, Rabino, por favor, continúe. Lo importante es que la gente buscaba cualquier oportunidad de aferrarse a un sentido de la vida. Hay una señora, se llama Pearl Bernish, no sé si ya falleció, hace un par de años, tenía ya 101 años. Ella cuenta que estaba en Bergen-Belsen y llegaba la festividad de Pesach, Pascua judía. Y en nuestra festividad se come el panásimo, son como galletas, solamente harina y agua. Y es uno de los preceptos más importantes del año judío. Todo judío come matzá en Pesach, come este panásimo. Y estaba en medio de Bergen-Belsen, no tenían matzá claramente. Y ella cuenta que ella era muy rica en ese momento, porque tenía un nabo, como rábano, digámoslo así. Y tomaron con un cuchillo y quitó 3 pedazos de la cáscara del nabo y los puso abajo de un papel que ella dice, no sé dónde conseguí ese papel. Y le dijo, Dios, Hashem, toma estos 3 cáscaras de nabo y considera que estas son mis matzot del Seder de Pesach. Y la gente que estaba sentada ahí alrededor en la noche, en este lugar, celebraron Pascua y cantaron canciones de Pascua sin ni siquiera tener comida. ¿Qué les afegaba? ¿Qué les daba fuerza? El saber que están juntándose por esperanza, celebrando la libertad del pueblo judío en Egipto. De la misma forma en que en Egipto se celebró la Pascua cuando aún todavía eran esclavos, ellos celebraron la Pascua aún estando dentro de los campos. Y de esta forma, celebrar la vida y la libertad que añoraban en un futuro, que sabían que eventualmente iba a llegar. Sí, creo que la importancia de mantener la humanidad dentro de uno en un mundo que está totalmente deshumanizado. Ilan mencionaba tantos de estos casos en que es como una resistencia quien hacía ciertas cosas. Por ejemplo, hemos oído también de relatos de mujeres que tal vez dan una par de porciones de comida por cambiarla por un peinecito, poderse peinar, un poquito de algún color de labios, lo que fuera, con tal de mantener su entorno femenino en un ambiente donde claramente tal vez otra persona decía, ¿y eso para qué? No, pues porque uno tiene que conservar las cosas que lo hacen a uno único, que lo hacen a uno seguir siendo pues su humanidad, salir adelante. Esas son formas de resistencia pasiva, llamémosle, pero que son los que permiten a las personas salir adelante. Con estas historias que también nos estaba comentando el rabino, me recordó otra estaban en una de las sinagogas en Varsovia, todavía habría durante la guerra, y estaba la festividad de Yom Kippur, en que se nos manda a los judíos a ayunar. Es el día
de un arrepentimiento sincero, el día del perdón. Y habiendo tanta hambre, el dilema era, pues, se ayuna o no se ayuna, pero es transgredir la ley en tiempos normales el comer o tomar algo en Yom Kippur. Y había muchas personas de esta congregación que, a pesar de las restricciones tan enormes de comida, estaban dispuestas a ayunar. Y el rabino de la sinagoga, él dijo, no hay que ayunar, porque con estas condiciones tan extremas, cuando el enemigo quiere que nosotros muramos de hambre, nosotros que hacemos, tenemos que hacer exactamente lo contrario. Nosotros aquí tenemos que mantener la vida. Y las personas igual, estaban los judíos de la congregación, de esta comunidad, querían igual ayunar. Y él llegó al punto de entrar comiendo a la sinagoga para marcar el ejemplo de que si él comía, los demás debían de comer. Porque aquí era el mandato de hacer todo lo necesario para mantener la vida. A diferencia, por ejemplo, en las cruzadas, cuando lo que se quería es tal vez que los judíos se convirtieran de religión, ahí había que dar la vida antes de entregar el alma. En este caso, si querían el cuerpo, si querían la vida de la persona, hay que hacer exactamente lo contrario, que es hacer todo lo posible por mantenerse vivos. Entonces, vemos que se invierte el mandato dependiendo de la situación en la que estemos, pero son nuevamente dilemas interesantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Cómo la religión judía nos manda a reaccionar de una u otra manera, pero siempre el principio más básico es que hay que santificar la vida. Hay que hacer todo lo posible por siempre santificar la vida y mantenerse en fe y en acoplándose a los principios propios de la religión. Al escuchar a cada uno de ustedes, creo que nunca llegaremos realmente a dejar de sorprendernos y a dimensionar esta etapa, este capítulo de la historia del pueblo judío. Es sorprendente ver cómo se ha ido hilando, cómo este capítulo que acabamos de escucharles acerca de esos dilemas pareciera difícil, pareciera inimaginable realmente el poder pensar que un ser humano pudo experimentar este tipo de situaciones. Pero para retomar todo esto que ustedes nos acaban de compartir, obviamente de todo esto tenemos que sacar lecciones futuras. ¿Qué podemos sacar y aprovechar para poder tener una lección de vida, una lección de aprendizaje, una lección que va mucho más allá de lo que podemos imaginar? ¿Qué lecciones a futuro nos deja toda esta historia? Mira, Perel Bernish, esta misma señora que hablamos antes, cuenta que Sarah Snyder, una de las líderes más grandes del pueblo de Israel, de la generación pasada, de la generación de la guerra, una mujer muy especial, ella decía así: ¿has visto alguna vez una lámpara de queroseno? Su luz es tan hermosa. Y uno la enciende y hace una llama grande, y cuando le pones el frasco encima, el vidrio, este vidrio ilumina todo el cuarto con mucha luz. Pero pasa 1 hora, pasan 2 horas, y el frasco se empieza a ahumar. Y hay un punto donde se hace todo completamente oscuro y ya no saca más luz. Y tú piensas que no hay luz en ese lugar, pero la luz está ahí, simplemente no la puedes ver. Es tu trabajo sacar el frasco, limpiarlo y permitir que la luz brille de nuevo. No podemos perder fe en la humanidad. Como hubo historias difíciles, hubo historias hermosas. Historias de fe, de lucha, de creencia. Y la humanidad es mucho más grande que esos episodios oscuros de la historia, como la Inquisición, como el Holocausto, persecuciones, pogrom. Tenemos fe en la humanidad, tenemos fe en que podemos limpiar este frasco y dejar que la luz del ser humano brille. Y ese es nuestro papel. Yo sé que estamos en la campaña de recordar, pero para recordar primero hay que estar educados, primero hay que conocer. Es nuestro papel recordar y enseñar al mundo lo que el ser humano pudo ser, pero más importante, lo que el ser humano puede ser en el futuro. Podemos iluminar el mundo, si Dios quiere.
Sí, totalmente de acuerdo. La educación es clave. La educación es clave y por eso es que estamos como comunidad muy agradecidos de poder trabajar con el Ministerio de Educación desde la administración pasada, con el ministro, el doctor Oscar Hugo López, y actualmente con la ministra Claudia de Estrada. Estamos trabajando muy bien. El Ministerio de Educación en Guatemala es muy receptivo a incluir el tema del Holocausto, forma parte del currículum nacional base. La idea es pues que sí, que se aprenda lo que pasó en el Holocausto, pero ir un poquito más allá. La idea es que luego de estudiar toda esta temática, ¿qué hace un estudiante con un montón de datos? No queremos que se llenen de datos y fechas, sino que lo que queremos es que haya un proceso de reflexión que empodere al estudiante a mostrar empatía cuando a alguien le están haciendo un bullying, por ejemplo, cuando a alguien lo están discriminando, cuando a alguien lo están humillando. Si algo hay que aprender de esto es uno alzar su voz cuando ve que se está cometiendo una injusticia, porque el holocausto no es que empezó en Auschwitz, ahí fue donde terminó. El holocausto realmente empieza desde que le piden a un judío que se tenga que poner una estrella amarilla para identificarlo como judío, desde que no le permiten ir a la universidad y estudiar una carrera de leyes, de doctor, de lo que sea. Ahí es cuando empiezan estas medidas antijudías, que si uno toma la iniciativa de pararlas, es mucho mejor hacerlo en ese momento que cuando las cosas ya avanzaron y ya la tragedia alcanzó, ¿verdad?, proporciones terribles. Entonces, aprender a que las cosas es mejor abordarlas pronto y en el momento, y si uno crea una generación de jóvenes que tienen empatía y que no permiten que a su prójimo se le maltrate, vamos a haber ganado muchísimo. Son las lecciones universales. Así es que eso es gran parte de querer estudiar esto, es para fomentar una cultura de tolerancia, y más que tolerancia, porque decir uno yo te tolero tiene su límite, no es realmente crear amor, crear solidaridad, crear empatía. Esos son valores que van más allá de la simple seamos tolerantes. No, yo no me conformo con ser tolerante, yo quiero un paso más. Siguiendo en la idea de Rebeca y tomándole las líneas, realmente eso, el holocausto empezó en la indiferencia. La Shoah fue posible por herencia de muchos. Y hay ese famoso escrito que dice, vinieron por los negros y no hice nada porque no soy negro. Y luego vinieron por los comunistas y no hice nada porque no soy comunista. Luego fueron por los judíos y tampoco hice nada porque no soy judío. Y cuando vinieron por mí, ya no había nadie que hiciera algo. Y yo creo que justamente ese es el mensaje universal. En unos tiempos de tanta división, de tanta polarización social, tenemos que recordar que al final todos somos hermanos, todos somos parte de esta creación que tenemos el privilegio de vivir. Y tenemos que, estoy completamente de acuerdo con Rebeca, ser tolerantes es el mínimo indispensable para la sociedad, pero ser responsables y solidarios por el prójimo es realmente a donde tenemos que apuntar. Y estoy convencido, el holocausto, ese es el mensaje que nos trae, justamente el comprometernos por el otro, el preocuparnos por el otro como si fuese por nosotros mismos, ¿verdad? Es uno de nuestros preceptos en el judaísmo, amar al prójimo como a ti mismo y a su vez no hacerle al otro lo que no te guste que te hagan. Y creo que este caso extremo, digamos, del holocausto nos permite reflexionar y entender qué pasa cuando esos valores quedan ajenos a la humanidad. ¿Qué pasa cuando cada quien vela únicamente por sí solo? Cuando dejamos que el odio sea digamos, el común denominador de nuestras sociedades. Entendamos que Europa era en la cuna del modernismo, de muchas ideas hermosísimas, e incluso en un lugar tan lleno de académicos,
fue posible algo como el Holocausto. Y la única forma de que esto haya sido posible es justamente eso, es que no hubo solidaridad entre los pueblos. Y como la norma, las reglas hacen a la norma, vemos también el caso de los justos entre las naciones, esas personas no judías que pusieron en riesgo su vida y la de sus familias para salvar vidas humanas. Eso es la esperanza que tenemos en la humanidad. Entonces yo creería que ese realmente es el valor universal principal que podemos resaltar en un día como hoy. Y yo sé que ella no lo va a decir, pero queremos compartir que esta iniciativa de compartir esta historia del Holocausto acá en Guatemala a través del Ministerio de Educación es una iniciativa de Rebeca y realmente lo hemos visto ya dar frutos realmente. Así es que le bendecimos, Rebeca, por poder meter esa parte de la historia tan vital para hacernos mejores seres humanos, como decía el rabino, buscar que la humanidad no está todo perdido, que podemos hacer que las cosas cambien. Y muchas gracias por trabajar tan fuertemente con el Ministerio de Educación acá en Guatemala, que eso era, creo que me comieron esa pregunta, ¿verdad? Esos estudios del Holocausto, cómo se hace aquí en Guatemala, ya lo vimos a través del Ministerio de Educación, pero hay planes más a futuro, Rebeca, algo más que se pueda hacer en conjunto para que esto no quede en el olvido y podamos sacar una buena lección para el futuro de toda esta situación. Sí, mire, cada día uno se reinventa y ve qué actividades y cosas lindas se pueden hacer. Yo creo que, como mencionaba Ilan hace un momentito, y citando a Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, él dijo, el contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y cuando uno pelea contra la indiferencia, es cuando realmente demuestra que a uno le interesa algo. Y a nosotros como comunidad judía, pues claro, nos interesa que se recuerden a las víctimas, pero más importante que solo una memoria es crear un mundo mejor. Tenemos un precepto en la religión judía de Tikkun Olam, de reparar el mundo, y todos nos toca hacer algo por construir, por mejorar, por reparar lo que tenemos, porque Dios nos dejó así la obra incompleta para que todos la vayamos completando poco a poco con nuestro corazón y con nuestros principios y ayudando siempre al prójimo y pues en eso estamos, en seguir haciendo actividades, continuar con los estudios y tener la bendición de vivir en un país que no niega el Holocausto, porque hay muchos países donde actualmente ya se niega que esto pasó o se minimiza. Y entonces no se aprende la historia, se corre el riesgo de repetirla, y en Guatemala tenemos una gran bendición y una gran suerte de que esto no es el caso. Raf, no sé si quieras cerrar con algo que nos inspire, porque sí hablamos de cosas terribles y necesitamos terminar el programa en una nota alta, ¿verdad? Como mencionaba Ilan, los justos entre las naciones, cosas que nos llenen de fe, que nos llenen de fuerza, que nos recarguen en un día tan trágico como este, pero que nos dé esperanza. O sea, no todo está perdido, y sobre todo en épocas de pandemia. Miren que el mundo le ha tocado muy duro en este último año. No es de comparar una guerra con una pandemia, pero sí son situaciones muy extremas y necesitamos encontrar que nos dé fe para salir adelante. Claro que sí. Miren, no siempre cae así. Sin embargo, hoy por la noche vamos a celebrar la fiesta o la conmemoración de los árboles en el pueblo de Israel. El Año Nuevo de los Árboles, Tu Bishvat. Y creo que si uno se pregunta, no sé si eligieron el mejor momento, me refiero a Dios mismo, el mejor momento de celebrar los árboles. Estamos en invierno en Israel, en estas épocas del año neva. Entonces, ¿qué es esta celebración del Año Nuevo de los árboles? Celebremos los árboles en la primavera, con las flores y con la luz y con las
mariposas y pájaros cantando y frutos. Hay un mensaje muy grande en esto. ¿Cuál es el mensaje? El hombre, dice la Torá, dice la Biblia, el hombre es como un árbol del campo. Y nosotros somos estos hombres. Así este árbol, tú lo ves sin vida en invierno, no tiene hojas, no tiene flores, no tiene frutos, pero él tiene todo el potencial adentro. Él ya está agarrando las energías del piso con las lluvias de los nutrientes para nada más esperar el momento de luz y florecer y sacar toda la luz hacia afuera. Justamente, no todos los años cae así, pero cae esta fecha con la conmemoración de la liberación de Auschwitz, y es porque tenemos que ver que así es la vida. La vida es a veces momentos de oscuridad, pero tenemos todo el potencial dentro de nosotros para sacar luz, sacar flores, sacar verde, sacar vida y crecer y crecer. Ese es un mensaje muy especial. Cada uno de nosotros somos como este árbol. Nada más para concluir, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, cuenta que una forma en la que se hablaba a las personas para que atestiguen verdad en los juicios, se les decía, ustedes saben que Dios creó al hombre solo, al ser humano, el primer hombre era uno solo, todos los demás seres fueron creados en pareja, macho y hembra, el ser humano solo. ¿Por qué? Para enseñarnos que valía la pena crear todo el universo solamente para una persona. Y si es así, dice el Talmud, tienes que saber que tú vales como un universo entero. Y la vida del otro vale como un universo entero. No podemos desperdiciar una vida, no podemos desperdiciar un alma, no podemos desperdiciar nuestra propia vida. Tenemos que buscar un sentido, una fuerza, y dónde voy a poner mis frutos, dónde voy a crecer y hacia dónde voy a llevar mis ramas. Que tengamos fuerza todos para salir adelante en los momentos difíciles y que podamos crecer y llenarnos de vida como los árboles en todo momento. Amén. Qué lindo. Ailán, ¿algunas últimas palabras para poder terminar con este hermoso tiempo que hemos compartido? Bueno, yo me quiero sumar a las palabras de Rebeca y resaltar realmente la bendición que tenemos de vivir en un país como Guatemala, en el que tenemos oportunidades y aliados como ustedes, que cada año tienen este espacio de recuerdo, que luego posteriormente tienen un espacio de celebración para la independencia de Israel. Podemos ser judíos libremente. Eso de nuevo no es algo que damos por sentado. Lamentablemente hoy en día en muchos países de nuestra región ser judío trae cosas terribles, como ser perseguido, como ser atacado, y realmente tenemos y espero que este día nos sirva para reflexionar sobre la bendición que significa vivir en Guatemala, en una sociedad abierta como esta, y la responsabilidad, de nuevo, que tenemos cada uno de nosotros de aprovechar esta situación, esta oportunidad, para volver a usar la frase embajadores de la memoria. La invitación es que sigan educándose, sigan aprendiendo sobre los hechos terribles del Holocausto, como dijo Rebeca, no solamente para que sepan, para indagar más en la historia, sino para que podamos extraer los mensajes universales y hacer de la nuestra una sociedad más justa, más humana, más unida, en el que más nunca volvamos a ver hechos terribles como estos. Así que muchísimas gracias al Canal 27, Flor, por este espacio, por todo el programa del día de hoy, que sabemos ha sido extenso sobre el tema, y a toda la población guatemalteca que se ha unido en la campaña We Remember, que se van a unir seguramente después de hoy. Sigamos con este compromiso de la memoria. Muchísimas gracias en nombre de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, a nombre de Canal 27 y a nombre de todos aquellos televidentes que hoy hemos comprendido que tenemos una oportunidad para podernos convertir en esos embajadores de memoria, pero un embajador de memoria puesta nuestra mirada en ser también un elemento de esperanza, un elemento de cambio. Muchas gracias, estamos acá para servirles y de veras, le invitamos, hermano amado, y no deje hoy mismo de enviar ese hashtag que nos unirá a recordar que nunca más
el holocausto debe de suceder. Y recordar con la esperanza de que podemos ser elementos de cambio. Que el Señor le bendiga. Continuamos más con este especial del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.